el profe en su editorial habla sobre algo que fue novedad ayer en horas de la noche, y es que 5 años después no hay indicios sobre la responsabilidad del gobierno de Lenín Moreno en torno al asesinato de Javier Paul y Efraín. Antes hubo un secuestro. Y ante esto, el Consejo de Seguridad Pública del Ecuador, durante el actual gobierno, el gobierno de Guillermo Lasso, ha decidido simplemente impedir la desclasificación de al menos 3 actas del caso de secuestro y posterior asesinato de los integrantes de aquel equipo periodístico de Diario El Comercio que se trasladaron hasta la provincia de Esmeraldas, a zona de frontera, para cubrir y trabajar, ¿no?, una serie de reportajes sobre la ola de inseguridad que vivía el país en aquellas épocas. Hablamos de entre enero y marzo. Marzo es cuando ocurre el secuestro, me parece que el 18 de marzo, en el Ecuador. Entre enero y marzo del 2018 se vivía una profunda ola de inseguridad en la zona de frontera norte. A propósito de esto, Yadira Guagallo, en ese entonces, me refiero a 2018, pareja sentimental de Paul Rivas, el fotógrafo, el otro era Javier Ortega, periodista, y Efraín Segarra, el conductor del equipo. Ellos eran los 3 que integraban justamente este equipo de trabajo periodístico de Diario El Comercio, que se trasladaron hasta la zona de frontera y que lamentablemente ya no están con nosotros. Yadira ayer citaba la nota que publicó el portal Fundación Periodistas Sin Cadenas, que hace un recuento y una lectura bastante extensa de todo lo que habría sucedido para que finalmente el COSEPE declare ya no como reservada, sino como secreta la información sobre este hecho en específico. Yadira dice: Lenin ofreció por 7 ocasiones, 7, la desclasificación de las actas del COSEPE que contienen información sobre el secuestro del equipo periodístico del Comercio. Guillermo Lasso ofreció lo mismo por 3 ocasiones, es decir, en 10 ocasiones los 2 últimos gobiernos se han burlado de los familiares. Hoy la información ha sido declarada como secreta. Esto es indignante y no tiene nada que ver con cuestiones de carácter o de corte político a nivel partidos o cosas por el estilo. Créanme que la misma postura radical y la misma postura crítica uno adoptaría si se trataría de un gobierno de corte progresista o quizás más afín a la tendencia que uno puede tener. En este caso no, porque se trata de 2 gobiernos como el de Moreno y el de Lasso. Pero esto, insisto, no tiene nada que ver con una cuestión ideológica. Tiene que ver con asuntos que pasan por lo humano. Y acá está claro que ni el gobierno de Moreno ni el gobierno de Lasso han sido lo suficientemente transparentes como para entregarles a los familiares de Javier, de Paul y de Efraín información que para ellos es súper necesaria para esclarecer qué fue lo que sucedió con sus 3 familiares, ¿no?, durante esos horribles días que tuvieron que vivir durante marzo y abril, en que finalmente se dio a conocer sobre el deceso de los 3 integrantes de aquel equipo periodístico. Este no es un reclamo, insisto, que tiene que ver con cuestiones o condiciones de carácter ideológico. Tiene que ver con una situación de falta de sensibilidad. Y acá, todas las veces que sean necesarias, conversaremos con Ricardo Rivas, hermano de Paul, o con Yadira, ex pareja de Paul, o con cualquier otro de los familiares, con los hijos de Efraín Segarra, con quien sea. Estaremos abiertos a ofrecerles los espacios que sean necesarios para que sigan exigiéndole al Estado que se les entreguen estos documentos que ahora han sido declarados como secretos. Y cuando
llegan a tomar esta decisión antes incluso de leer todo el documento, y después cuando uno termina de leer todo el documento que ha publicado el portal Fundación Periodistas Sin Cadenas, la pregunta que uno se hace es: ¿a quién están tratando de defender o a quién están tratando de cuidar? Si esto tuviera que ver, créanme, con asuntos relacionados a la seguridad del Estado o temas vinculados con la soberanía del Estado, uno hasta podría entender. Pero no, acá lo que están tratando de ocultar y lo que están tratando de hacer es de dejar en la impunidad el comportamiento pusilánime e irresponsable de quienes fueron autoridad en ese momento durante el gobierno de Lenín Moreno, y que pudiendo hacer algo para evitar primero que ocurra esta tragedia, nunca lo hicieron. Y lo lamentable de esto es que ni ustedes ni nosotros vamos a saber nunca la verdad, pero muchísimo más lamentable es que ni siquiera los familiares de Paul, Javier y Efraín van a poder tener claro qué fue lo que ocurrió para que sus tres familiares terminen primero siendo secuestrados y después asesinados, cuando incluso se hablaba de una posible liberación. Y ahí, digamos, hay confirmación, hay hechos que dan cuenta de que hubo una incursión militar cuando estaban en pleno proceso de negociación. Imagínense los niveles de irresponsabilidad de los gobiernos de Ecuador y Colombia, y también la falta de coordinación entre estos dos gobiernos para evitar justamente que ocurra una tragedia, mientras unos supuestamente o aparentemente estaban negociando la liberación de los tres integrantes del equipo periodístico. Hubo otro gobierno y otra fuerza militar que estaba incursionando en territorio de este grupo irregular, armado, Oliver Sinisterra, que era comandado por este personaje alias Guacho, que yo no sé finalmente si el tipo existió o no existió, en fin, pero era el que firmaba estos comunicados, ¿no? que tenían hasta un membrete con el logo de esta organización criminal. No se le puede llamar de otra manera, no es ningún grupo guerrillero, ni político, ni nada por el estilo. Es un grupo criminal de mercenarios que aparentemente operaban en zona de frontera para proteger territorios que eran ocupados por narcotraficantes. Eso es lo que eran. Entonces, mientras había un equipo supuestamente de trabajo tratando de negociar para lograr la liberación de Paul, Javier y Efraín, hubo otro ejército que se metió en la zona a disparar. Entonces los otros se asustaron, y como me imagino yo, estas tres personas que no estaban acostumbradas ni a caminar en esas zonas, ni a vivir en esas zonas, ni a las condiciones que hay en zona selvática, me imagino yo, les demoraban en la huida, o además les tenían encadenados horriblemente, inhumanamente. Lo más fácil para ellos fue eliminarlos y dejar sus cadáveres ahí tirados y ellos emprender la huida. Entonces, la pregunta, insisto, cuando uno termina de leer esto es: ¿a quién tratan de cuidar? En esa época habían ministros de defensa, ministros de gobierno encargados de la seguridad, había una canciller que también estaba involucrado en este tema. ¿Qué niveles de responsabilidad o de irresponsabilidad tuvieron ellos que están tratando de ocultar ahora? ¿Y por qué? ¿Qué compromiso tiene el gobierno de Lasso con el de Moreno para declarar que esta información sea secreta, ya ni siquiera reservada, y no se la pueda compartir a los familiares? ¿Cuáles serán los niveles de compromiso que asumió, que tiene el gobierno de Lasso con el gobierno de Lenín Moreno? Queda esa duda, ¿no? Y esto es un acto inhumano. Yo les invito a ustedes a que por unos cuantos segundos nos pongamos en los zapatos de los familiares
de Javier, de Paul y de Efraín, quienes han venido durante todo este tiempo exigiendo al Estado ecuatoriano nada más que la verdad sobre lo que sucedió durante esos días. Y el Estado, lejos de ayudarles en ese propósito, lo que han hecho es ponerles trabas. Prácticamente se han burlado. 2 gobiernos consecutivos se han burlado de 3 familias que han sufrido muchísimo durante todo este tiempo. Y adicionalmente, algo que no podemos dejar pasar por alto es cuánto ha hecho la Fiscalía para tratar de esclarecer este hecho. Esa Fiscalía que, por ejemplo, cuando en elecciones vino una denuncia desde su par colombiano, el señor Barbosa, con respecto de una supuesta aportación económica de una de las guerrillas a la candidatura de Andrés Arauz, esta Fiscalía ecuatoriana movió cielo y tierra para entrar dizque a colaborar con el fiscal colombiano en una investigación que no era más que un show dentro de una campaña política. ¿Cuánto ha hecho la Fiscalía de Ecuador para ayudar a los familiares de Javier, Paul y Efraín a desenmarañar todo lo relacionado con el secuestro y asesinato de los 3 colegas? ¿Qué es lo que ha hecho la justicia ecuatoriana? Olvidémonos por un segundo de lo irresponsables que han sido los 2 gobiernos. La justicia, ¿qué ha hecho por ayudar a las familias? No ha hecho absolutamente nada, o si ha hecho muy poco. Pero creo que también ellos están en deuda. A esta hora, enviar un enorme abrazo y saludo a la población de Manabí. Ayer en horas de la noche el sistema de riesgos informaba que las unidades de monitoreo de eventos adversos reportaban fuertes lluvias en la provincia de Manabí, en los cantones Bolívar, Flavio Alfaro y Junín, y lluvias moderadas en Chone, Santa Ana, Tosagua y Rocafuerte. Estas imágenes que ustedes están viendo son de Chone. Nuevamente Chone y otros cantones de la provincia de Manabí están soportando fuertes lluvias. Hace algunos meses, pocos meses en realidad, y semanas, vimos cómo Chone enfrentaba una fuerte inundación, y habrá que ver cuánto cumplió el gobierno con respecto de los ofrecimientos que se hizo para ayudar justamente al cantón manabita a enfrentar los embates del tiempo, ¿no? Esto en Chone. Así que un abrazo a la provincia de Manabí. Un tema que ayer debió haber escandalizado a todo el país fueron las declaraciones del alcalde del cantón Durán, de la provincia del Guayas. El alcalde Luis Chonillo ayer denunció que los directores del municipio de Durán y algunos otros funcionarios se han visto en la obligación de renunciar a sus cargos por las amenazas que reciben. El alcalde Chonillo denunció que todos sus directores han sido amenazados y que varios han renunciado a sus cargos. En rueda de prensa efectuada en Guayaquil, en las oficinas del Bankers Club, ni siquiera en su municipio, en su ciudad, en su cantón, no, en Guayaquil, el alcalde de Durán tuvo que convocar a una rueda de prensa en donde señaló que la situación que vive el cantón es crítica, donde el número de muertes violentas ha incrementado. Incluso ayer se dio una alerta de bomba en el complejo judicial de Durán, mientras él estaba en la rueda de prensa. La semana pasada, el alcalde informó que solo en 5 días se reportaron 14 asesinatos en su ciudad. En 5 días, 14 asesinatos violentos en el cantón Durán. Por lo que Chonillo exhortó al gobierno a tomar medidas urgentes para
restablecer el orden y garantizar la seguridad a sus ciudadanos. En esa línea, el alcalde Chonillo pidió mayor presencia policial en Durán y que se coordinen acciones entre autoridades para brindar seguridad a la población. El pasado 15 de mayo, y esto hay que tenerlo muy presente, es decir, un día después de su posesión, cuando iba a la primera sesión de consejo, el alcalde de Durán, Luis Chonillo, fue víctima de un atentado en el que resultaron asesinadas 3 personas, entre ellas 2 policías. Tras este incidente, el alcalde de Durán, Chonillo, ustedes recordarán, salió del país. No sabemos por temas de seguridad, obviamente, a dónde fue, pero él salió del país y pocos días después estuvo de regreso. La pregunta es, a partir de ese evento del 15 de mayo, y tras esta denuncia gravísima que hace ayer el alcalde de Durán, de que sus directores, sus colaboradores más cercanos, la gente que tiene que ejecutar todo el plan de gobierno con el que Chonillo ganó para gobernar y administrar Durán, renuncian, se van porque reciben amenazas, seguramente serán amenazas de muerte, por eso se van. Ya, el gobierno, ¿qué ha hecho? ¿Cuál ha sido el despliegue que el gobierno nacional ha destinado para que Durán no esté como el 15 de mayo en que casi asesinan a su alcalde y asesinaron a 3 personas que iban en su comitiva? ¿O qué han hecho para que no esté Durán como hasta lo que nos ha dicho el alcalde Chonillo ayer, ¿no? Que sus directores renuncian porque se van asustados, porque les amenazan de muerte. Este a mí me parece que es un grito desesperado del alcalde de un cantón importantísimo que tiene el Ecuador y la provincia del Guayas. Un grito desesperado de ayuda al gobierno, que es el que tiene el control y el monopolio de la fuerza, que es el que puede decir, enviemos más efectivos policiales a Durán, instalemos un cuartel policial en Durán que se dedique a hacer, no sé, inteligencia, investigaciones, lo que sea, durante las 24 horas del día, etcétera, etcétera. No sé, pueden instalar estos equipos con los que pinchan los teléfonos y los equipos de comunicaciones a sus adversarios políticos. Podrían instalarlos en Durán para que pinchen los equipos de comunicación que utilizan los delincuentes, por ejemplo, ¿no es cierto? Y para saber desde dónde salen los mensajes que reciben amenazantes los funcionarios del municipio. Pero en contrapartida, y ayer mismo, mientras el alcalde de Durán pedía ayuda a gritos, porque están matando a su gente, no únicamente a los funcionarios de su municipio que los han amenazado, no, a su gente me refiero a sus ciudadanos, a los habitantes del cantón Durán les están matando. Y el alcalde dice, vean, por Dios, gobierno, vengan, ayúdennos, porque nos están matando. Además, un cantón que hasta el sol de hoy reclama, por ejemplo, dotación de agua potable. O sea, son muchas las crisis por las que está atravesando el cantón Durán. Muchísimas son las crisis que ha encontrado el nuevo alcalde, ¿no es cierto? Pero ahora lo básico, ya ni siquiera es, vean, vengan a dar poniendo las tuberías para tener agua. Lo básico es, vengan a ayudarnos para que no nos maten. Porque nos están matando, nos están amenazando y nos están matando. Es más, a mí, soy alcalde, el 15 de mayo casi me matan. Pero mientras el alcalde de Durán reclamaba por seguridad para su cantón, ayer, al mismo tiempo, yo me encontraba con el titular de una nota de un portal digital en donde se advierte que el dinero de cuarteles policiales en donde se iba a utilizar, recordarán ustedes que esto fue un anuncio pomposo de los tantos que hace el gobierno, dijo que al menos 150 millones de dólares, esa era la cifra, ¿no? 150 millones de dólares que se iban a utilizar para construir 20 cuarteles policiales intermedios, ¿ya? Todo ese dinero que iba a servir para la seguridad,
y cuarteles policiales ahora se usará para atender los efectos del fenómeno del Niño. El ministro del Interior, Juan Zapata, detalló el cronograma de su cartera para la compra de entrega de armas, chalecos, cascos e infraestructura para la policía. Sin embargo, ahora lo que se anuncia es que esos recursos que se iban a utilizar supuestamente para construir estos famosos cuarteles intermedios se va a usar para atender los efectos del fenómeno del Niño. La pregunta que yo me planteo leyendo este titular es, ¿en realidad había algún tipo de planificación como para construir estos 20 cuarteles? ¿En dónde se lo iba a hacer? ¿Tenían ya los estudios, los planos? ¿Cuánto costó hacer esos estudios y esos planos? Digamos que los tenían. Como para que ahora digan, no, mejor ya no hagamos los cuarteles y usemos esos recursos para atender el tema del fenómeno del Niño. Eso quiere decir que el Ecuador, a pesar de que sabía que iba a enfrentar la crisis por el fenómeno del Niño, no tenía presupuestado guardar unos fondos, recursos para eso. Pregunto. O sea, ¿no había plata como para atender riesgos del nivel fenómeno del Niño? Que ahora tienen que decir, no, ya no construyamos los cuarteles, traigamos esta plata y usemos para atender el fenómeno del Niño. Pues se dan cuenta de esta barbaridad. Yo no sé administrativamente qué tan fácil sea eso. Insisto, porque si ya tienen los estudios, los planos, qué sé yo, habrán comprado terrenos, ¿dónde irían a hacer los cuarteles? No tengo idea. Pero ¿saben a la conclusión a la que llego? Como la de ayer, la de los famosos 6 puentes tras la declaratoria de emergencia vial en la Amazonía. No iban a hacer nada. ¿Ya? No iban a hacer nada y este es simplemente otro titular más. No iban a hacer nada y acá estamos hablando de cuarteles para la seguridad. Un gobierno que dice que quiere incrementar en no sé cuántos miles de policías para dar seguridad a la gente. Si no tienen cuarteles, ¿en dónde van a hacer que duerman los policías? ¿A dónde van a llegar? ¿O les va a tocar a los policías como pasó? ¿Se acuerdan aquella imagen de estos uniformados que estaban con sus maletas parados en una esquina en Guayaquil viendo a dónde llegan? Porque no tenían dónde pasar la noche. Y ha habido casos en que las alcaldías han tenido que solventar los gastos de alojamiento de los policías porque la policía simplemente se cruza de brazos. Y quiero cerrar el comentario de hoy simplemente refiriéndome a un caso que también se ha convertido en uno más de los tantos que han servido para el show y que es lamentable y es triste. ¿Saben por qué? Porque es un caso sumamente delicado. Es el caso Gabela. Hoy supuestamente el perito que vino a cobrar 300 y pico de miles de dólares para elaborar un tercer informe que se le perdió, ocultó, entregó y se les borró a todo el mundo, no sé, bueno, es el perito el que no saca respaldos de los informes que hace. Hoy supuestamente entrega el tercer informe en donde constarían aparentemente los nombres de las personas que estarían involucradas en el asesinato del general Gabela, asesinato que en un primer momento se dijo que era resultado de delincuencia común, que era por un robo, etcétera. Esto ocurre en medio de una campaña electoral y en medio de un contexto extremadamente político. Y por eso me parece que es lamentable y triste que por una vez más, como ya lo hicieron durante el gobierno de Moreno y durante la presidencia de la Asamblea de la señora Elizabeth Cabezas, donde se conformó una comisión legislativa con miembros de diferentes bancadas, etcétera, etcétera, para investigar, hoy nuevamente se quiera utilizar un caso tan delicado como el asesinato del general Gabela para tratar de incidir o de influir, de influenciar, de generar algún tipo de corriente, de pensamiento, etcétera, etcétera, en la población, en una campaña electoral. Ojalá y no falten a la verdad, como ayer faltó a la verdad uno de los integrantes de esta nueva comisión que está alrededor del señor
Mesa, Roberto Mesa, creo que es el nombre de este perito argentino, ¿no? Y en esta comisión también está, por ejemplo, Yanine Cruz, que fue parte de la comisión legislativa que se conformó en la asamblea anterior, que ya investigó lo del caso Gabela, pero hoy nuevamente está involucrada en esto. Yo en lo personal y en lo particular no tengo nada en contra de ella, pero nuevamente vuelve a ser parte de esta comitiva, lo que sea, ¿no? Y uno de los integrantes de esta comisión que han conformado hoy, que hoy me imagino, tras la convocatoria que han hecho para las 18 horas, saldrá mañana a todos los medios, es analista además, invitado a varios medios a hacer análisis político y demás. Me refiero al doctor Arturo Moscoso. Ayer, una vez más, en medio de una coyuntura y un contexto extremadamente político como el que estamos viviendo, en las puertas de una campaña electoral, volvió a publicar el cuento de los famosos 70.000 millones de dólares. Ese cuento que en su momento fue desmentido por el propio Banco Interamericano de Desarrollo. Recordarán ustedes que el presidente Lasso, o sea, nada más y nada menos que el presidente del Ecuador, se le ocurrió decir en alguna entrevista que la cifra que había establecido el Banco Interamericano de Desarrollo, le metió al BID en este lío el presidente Lasso, es que durante el gobierno de Correa se habían robado 70.000 millones de dólares. Yo siempre les dije a ustedes, ¿en dónde uno puede guardar 70.000 millones? ¿No? Pero en un momento fueron 70.000, hubo un encuestador conocidísimo en este país que dijo que no eran 70.000, sino que dijo que eran 100.000. Después la presidenta de la asamblea, la señora Cabezas, dijo que eran 25.000. Por último, la señora Dora Ordóñez, cuando asumió la Secretaría Anticorrupción, dijo, no eran ni 100.000, ni 70.000, ni 25.000. Son 2.000 nomás los millones de dólares que... O sea, era al ojímetro, ¿no? Pero ayer el doctor Moscoso dijo 70.000 millones, 40.000 millones en sobreprecios en obras y desvíos de recursos, 30.000 millones adicionales en ineficiencia por las obras ejecutadas. Eso es lo que le costó el correato a Ecuador, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo. Y le vuelve a citar al Banco Interamericano de Desarrollo. 70.000 millones. Y quieren volver. El propio Banco Interamericano de Desarrollo emitió una carta enviada al propio presidente de la República, diciéndole que nunca, jamás habían dicho ellos como institución algo parecido. Hoy, nuevamente, como en 2021, como en 2017 y como todos estos 6 años, vuelven al famoso cuento de los 70.000 millones. Eso es mentira. Les desmintió el propio Banco Interamericano de Desarrollo, que es grave que personas que mienten de esa forma y que lo hacen reiteradamente y que además ratifican, suscriben y recalcan sus mentiras, porque ellos no reculan, no corrigen, no rectifican, ni siquiera ofrecen disculpas, ni siquiera borran los tweets, los dejan ahí, porque están convencidos de la mentira que dicen. Formen parte de estas comisiones que tratan de posicionar un relato y de generar ahora mismo, en medio de este ambiente extremadamente político, de imponer una narrativa y un mensaje, ¿ya? Pero adicionalmente estas personas, ¿saben qué? Son profesores universitarios. Hablan sin ningún tipo de rigor. No investigan nada. Dicen una cifra que les sale del estómago. Y son profesores universitarios. Seguramente muchísimos de los estudiantes o alumnos que pasaron por las clases de gente como ellos, debe haberse comido este cuento porque les dijo el profesor, pues, el que les enseña, el que les da cátedra.